Buenos días, estamos leyendo la Biblia en un año. Tenemos la nueva versión internacional que estamos leyendo. Estamos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, y también estamos festejando el día de hoy a Elsa en su cumpleaños. Que te la pases muy bien, hermana, te quiero mucho. Vamos a leer el capítulo. Capítulo 17. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá. Acamparon en Efes-Damín, situado entre Soco y Aseca. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y acamparon en el valle de Elá. Ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Con el valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posesión en montes opuestos. Un famoso guerrero, oriundo de Gat, salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos, también era de bronce, como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba un escudero. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Y si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes, pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo: yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. David era hijo de Isaí, un efrateo que vivía en Belén de Judá. En tiempos de Saúl, Isaí era ya de edad muy avanzada y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl. El primogénito se llamaba Eliab, el segundo Abinadab, el tercero Sama. Estos 3 habían seguido a Saúl por ser los mayores. David, que era el menor, solía ir a donde estaba Saúl, pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Un día, Isaí le dijo a su hijo David: toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes, y vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos. Lleva también estos 3 quesos para el jefe del batallón. Averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una respuesta de que ellos están bien. Los encontrarás en el valle de Elá, con Saúl y todos sus soldados israelitas peleando contra los filisteos. David cumplió con las instrucciones de Isaí. Se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posesiones. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió de entre las filas para repetir su desafío, y David lo oyó. Ya se va. Versículo 24. Cuando los israelitas vieron a Goliat, huyeron despavoridos. Algunos decían: ¿ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel? A quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además le dará su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos para aquí en Israel. David preguntó a los que estaban con él:
¿Qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree ese filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Al que lo mate, repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Eliab, el mayor, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó: ¿Qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco. Eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. ¿Y ahora qué hice?, protestó David, si apenas he abierto la boca. Apartándose de su hermano, les preguntó a otros, quienes le dijeron lo mismo. Algunos le oyeron lo que había dicho David, se lo contaron a Saúl, y éste mandó a llamarlo. Entonces David le dijo a Saúl: Nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David le respondió: A mí me toca cuidar al rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello. Tomó su bastón, fue al río a recoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Este, por su parte, también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Le echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho, trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo: ¿Soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió: Ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David le contestó: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor. Él los entregará a ustedes en nuestras manos. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también éste corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra, y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra, y sin empuñar la espada. Luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada y desenvainándola, lo remató con ella y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. Entonces los soldados de Israel y de Judá, dando gritos de guerra, se lanzaron contra ellos y los persiguieron hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Ecrón. Todo el camino desde Saharayim hasta Gat y Ecrón quedó regado de cadáveres de filisteos. Cuando los israelitas dejaron de perseguir a los filisteos, regresaron para saquearles el campamento. Luego David tomó la cabeza de Goliat y la llevó a Jerusalén.
pero las armas las guardó en su tienda de campaña. Anteriormente Saúl, al ver a David enfrentarse con el filisteo, le había preguntado a Abner, general de su ejército: Abner, ¿quién es el padre de ese muchacho? Le aseguro su majestad que no lo sé. Averíguame quién es, le había dicho el rey. Tan pronto como David regresó, después de haber matado a Goliat y con la cabeza del filisteo todavía en la mano, Abner lo llevó ante Saúl. ¿De quién eres hijo, muchacho?, le preguntó Saúl. De Isaí de Belén, servidor de su majestad, respondió David. Vamos a las preguntas del capítulo 17, un capítulo un poco largo, con muchas cosas que aprender. ¿Qué tan fuerte era Goliat? En el versículo 4 nos dice que tenía una estatura de casi 3 metros, dice. Entonces me imagino que era grande, ¿verdad? ¿Qué tan grande era Goliat? Pues era de 3 metros. ¿Cómo Goliat retó a Israel? Del 8 al 10 dice: yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan a un hombre que pelee conmigo. Eso fue lo que hizo Goliat. Les dijo: manden a su mejor guerrero, ¿verdad? Y pues Dios tenía su mejor guerrero. ¿Por qué estaba David en la escena de la batalla? Del 17 al 18, pues porque le dijo su papá que fuera a llevarle trigo y queso, ¿verdad? Trigo, pan y queso a sus hermanos y también a los jefes del batallón. Por eso David estaba por ahí. ¿Qué ofreció Saúl al hombre que mató a Goliat? En el versículo 25 dice: a quien lo vence y lo mate, el rey lo colmará de riquezas y le dará a su hija como esposa, y también su familia iba a quedar exenta de impuestos en Israel. ¿De qué acusó el hermano mayor a David? En el versículo 28, Eliab le dijo que solamente era un atrevido y que solamente había ido a ver la batalla, así como espectador, ¿verdad? Como de chismosito. ¿Por qué Saúl al principio rechaza la oferta de David para luchar contra Goliat? En el versículo 33 dice: ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? No eres más que un muchacho. ¿Menospreció su juventud o lo vio como, pues sí, con falta de experiencia en la batalla? Y pues sí, la verdad es que no tenía experiencia en la batalla. ¿Qué había matado David antes? Dice que él había matado osos y leones, ¿verdad? Aquí está en el versículo 34 al 37, que los leones y los osos que se habían acercado al rebaño, pues él los había matado con sus manos. ¿Qué proveyó Saúl a David para la batalla del 38 al 39? David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó, le entregó también un casco, le dio un uniforme de campaña, un casco de bronce y una coraza. Pero pues él decía que no podía caminar, ¿verdad? Porque no estaba acostumbrado a utilizar nada de esto. No estoy entrenado para ello. De modo que se lo quitó. Él no pudo utilizar su traje de guerra. ¿Qué utilizó David como armas? En el versículo 40, tomó su bastón, fue al río a recoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Llevaba 5 piedras, una honda y un palo. Eso fueron sus armas de David. Por supuesto que el Señor era el que le iba a entregar a Goliat, ¿verdad? ¿Cómo Goliat se burló de David? El 42 al 44 dice:
¿acaso soy un perro para que vengan a atacarme con palos? De esa manera se burló Goliat de David. ¿Cómo atacó David a Goliat del 45 al 50? Pues con el Señor, ¿verdad? Porque le dijo, yo vengo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel. Así atacó David a Goliat. ¿Cómo cortó David la cabeza de Goliat? Pues dice aquí en el versículo 51 que le desenvainó la espada de David y con ella le cortó su cabeza. Con la misma espada de Goliat, David cortó la cabeza de Goliat. Cuando los israelitas persiguieron a los filisteos en el 52, después de que los filisteos vieron a su héroe, ¿verdad? Muerto, pues ellos corrieron despavoridos y en ese momento los israelitas salieron y los persiguieron. ¿Qué llevaba David cuando fue llevado ante Saúl? En el versículo 57. Llevaba la cabeza de Goliat. Eso llevaba David. Muy bien, pues hasta aquí terminamos el día de hoy la lectura. Me da mucho gusto que estemos ya avanzando en este libro de Primera de Samuel. Continuamos con el capítulo 18. Que Dios les bendiga, que tengan bonita tarde.